¿Cómo están mis amados hermanos? Dios les bendiga grandemente. Les saludo con mucho amor, con mucho cariño, con el deseo de compartir con ustedes una preciosa palabra. Amén, que vemos en las Escrituras, con el deseo de que podamos encontrar en Cristo como nuestra única esperanza, nuestra única salvación, nuestro único refugio. Amén. Yo le he titulado ¿Qué hombre es este? Para eso quiero que vayamos al Evangelio de Mateo. Amén, en el capítulo 8, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, y podamos leer la palabra de nuestro Dios. Dice las Escrituras, Mateo 8:23, dice la palabra del Señor, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Ustedes saben, hermanos míos, lo que ha acontecido estas últimas horas, estos últimos días, con respecto a una gran tempestad que ha azotado la costa de Florida, conocida como el huracán Milton. Miles de familias tuvieron que evacuar buscando refugio en otro lado. Las filas de tráfico, amén, eran impresionantes. Las gasolineras quedaron sin ninguna gota de gasolina. Las pérdidas de sus casas y pertenencias pues son incalculables, son inevitables. A mí me llamó la atención ver en los noticieros a un personaje que ha cubierto durante varias décadas estos fenómenos de los huracanes y todo esto, pero cuando él estaba hablando acerca de esta tempestad, de este huracán, sus lágrimas rodaron, se quebró en medio de la transmisión en vivo al ver lo peligroso que representaba para la humanidad esta tempestad. Hoy lo sorprendente, hermanos míos, es de que con toda la ciencia y con toda la tecnología que hoy el hombre tiene, aún así no tiene la capacidad, no tiene el poder para hacer nada o ni tan siquiera para desviar una tormenta de tal magnitud. En todo caso, lo que el hombre puede hacer en nuestros días es monitorear este tipo de tormentas. Pero déjame decirte algo. Hace más de 2000 años, vino un hombre que con el poder de su palabra, amén, le dijo al viento y al mar: calla, enmudece, amén. Y dice la palabra que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Te estoy hablando de mi Salvador, te estoy hablando de mi Redentor, te estoy hablando del Cristo de la gloria, que con el poder de su palabra puede calmar la tempestad, tiene el poder para enmudecer el mar, las olas, el viento y todo tipo de tempestad. Pero el hombre, con toda su ciencia y con toda tecnología, no puede hacer. ¿Qué hombre es este? Dijeron sus discípulos, dijeron aquellos hombres, amén, al ver la bonanza, al ver la paz, la tranquilidad que había producido las palabras de su maestro. Y déjame decirte algo, que hay personas que conocen las reglas de su iglesia. Hay personas, hermano, que conocen a su pastor, que conocen a sus líderes, pero que no conocen a Cristo Jesús. Hay personas que incluso conocen las Escrituras, pero no conocen a Cristo, que saben versículos de memoria, pero no conocen a Cristo. Hay algunos que tienen un concepto equivocado de lo que Cristo es. Para unos, Cristo es la oportunidad de hacerse ricos predicando la palabra. Para otros, Cristo es la oportunidad de tener fama o seguidores. Para muchos otros, Cristo únicamente es la posibilidad de tener algún beneficio terrenal, lo siguen por comida o para ser sanados de alguna enfermedad.
Hace no pocos días llegó una persona a nuestra iglesia pidiendo oración porque una de sus rodillas estaba mal. Cuando nosotros le preguntamos acerca de lo que él conocía de Cristo y de lo que él buscaba en Cristo, él se negó completamente a recibir a Cristo. Él solamente venía para que Cristo le sanara su rodilla, pero no quería que Cristo interviniera en su vida espiritual. Pero estos varones que dijeron, ¿qué hombre es este? Estos varones quedaron maravillados, diga conmigo maravillados, quedaron maravillados diciendo, ¿qué hombre es este que aún el mar y el viento le obedecen? Para eso tenemos nosotros que ver la naturaleza de este hombre. Tenemos que conocer de dónde viene, tenemos que saber a qué ha venido, tenemos que saber qué es lo que él espera de nosotros. Bueno, ¿de dónde viene? Cuando leemos nosotros a principios del Evangelio de Mateo, nosotros vemos primero de que él es engendrado del Espíritu Santo. Diga conmigo, engendrado del Espíritu de Dios. Y cuando vamos ahí entonces al Evangelio de Mateo, vamos a ir a Mateo capítulo 1 para que podamos ver, amén, esta realidad donde dice la palabra del Señor, Mateo 1, versículo 20. Y pensándole en esto, está hablando de José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Por eso es que el Señor Jesucristo, hermano mío, todo lo hacía en el poder del Espíritu. A mí me sorprende una ocasión cuando a él le dieron a leer las escrituras allá en el templo y él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y dice que todos quedaron maravillados, todos quedaron atónitos, quedaron asombrados por la manera, por el poder, con la autoridad con la que hablaba este hombre. Pero seguimos conociendo quién es este hombre. Es engendrado del Espíritu Santo. Pero también él venía con un propósito. Él vino con un propósito a esta tierra que es salvar al mundo de sus pecados. Él es entonces el Salvador del mundo. Seguimos leyendo Mateo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Por eso, mis amados hermanos, cuando sanaba a los enfermos, les decía, levántate, tus pecados te son perdonados. Por eso, cuando todos acusaban a aquella mujer de pecadora, él le dijo, vete y no peques más. Amén, le dijo a aquella mujer, vete, tus pecados te son perdonados. Cuando sanó a aquel enfermo, le dijo, levántate, tus pecados te han sido perdonados. Por eso Pedro, cuando habló en el concilio, allá en el capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, engendrado del Espíritu Santo. ¿Quién es este hombre? Engendrado del Espíritu Santo. ¿A qué vino este hombre? Él vino a salvar al mundo de sus pecados. Pero también, ¿quién es este hombre? Este hombre es Dios con nosotros. Y esto es maravilloso porque es una gran verdad espiritual. Amén. Y entonces cuando leemos el versículo 23 del capítulo 1 de Mateo, leemos lo siguiente. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
Amén. Hacía muchos años, hermanos míos, que el pueblo estaba esperando la promesa y ahora había llegado el tiempo. Ahora Dios se había manifestado. Ahora Dios se había encarnado para habitar entre los hombres, de manera que el pueblo podía decir: Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Por eso Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Te puedes imaginar quién es este hombre? Amén. Él ha sido engendrado del Espíritu. Él vino a salvar al mundo de sus pecados. Él se hizo carne para habitar entre nosotros, pero también este hombre es el rey de los judíos. Así como Dios había prometido a David, así como Dios había hablado, amén, por los antiguos profetas de enviar a un hombre para que fuera el rey, de enviar a su hijo para que fuera el rey, amén, el cual su reino iba a ser eterno, su reino, amén, iba a ser diferente al de los hombres. Aquí en Mateo capítulo 2, versículo 2, leemos este pasaje. Dice la palabra que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. En el versículo 2 dice, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amén. Cuando el rey Herodes, que era el rey de ese momento, se escuchó esta pregunta, se turbó, tuvo miedo en su corazón al imaginarse, al pensar de que un rey había nacido, que el rey de los judíos había venido a tomar el control, pero ellos imaginaban tal vez un reino en ese momento físico, amén, de soldados, un imperio, un revolucionario, amén. Mas, sin embargo, mis amados hermanos, era necesario de que de tierras lejanas vinieran estos hombres a adorar a Cristo como el rey, y no solo de los judíos, sino de todos los pueblos de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es más grande que David. Amén. Él es más sabio que el rey Salomón. Él es, amén, su reino no es corrupto como los de la tierra. Por eso Él dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero su reino no es de esta tierra, su reino es celestial, su reino es del cielo, su reino es lo que el Padre le ha entregado al Hijo de Dios. Así que entonces estamos conociendo qué hombre es este. Bueno, este hombre también es el Hijo amado del Padre. Diga conmigo: el Hijo amado. Él es el Hijo amado. Mateo capítulo 3, versículo 17, nos revela que cuando Jesús estaba siendo bautizado, amén, se abrieron los cielos, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Mis amados hermanos, Dios se ha agradado de la fe y de la obediencia de muchos de sus siervos. Y tú lo puedes ver en el capítulo 11, tú lo puedes ver a lo largo de la Biblia, lo puedes leer en el capítulo 11 de esta realidad. Dios se ha agradado de muchos de sus siervos, de sus hijos. Pero de ninguno ha dicho el Padre: este es mi Hijo amado de quien yo tengo complacencia. Porque Cristo es el Hijo eterno. Él ha existido siempre y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Por eso Pablo dice allá en otro lugar: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el Hijo amado. ¿Qué hombre es este? Bueno, este hombre es el que había de venir. No hay otro a quien tú y yo debamos de esperar. Dile que está a tu lado: no hay otro a quien tú debes de esperar. No hay otro a quien tú debes de esperar. Cuando vamos a Mateo, el capítulo 11, versículos del 1 al 6, nos damos cuenta nosotros
que Juan, amén, Juan el Bautista estaba en la cárcel y él mandó a dos de sus discípulos para preguntarle al Señor Jesucristo si él era el que había de venir o si había que esperar a otro. Imagínense la pregunta de aquel hombre que había dicho, he ahí el Cristo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora en una situación difícil en su vida, amén, manda a preguntar al Señor Jesucristo por medio por medio de sus discípulos, ¿eres tú el que había de venir o debemos de esperar a otro? Y veamos entonces la respuesta del Señor Jesucristo. Respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Vayan a decirle a Juan las cosas que ustedes están viendo y que están oyendo. Que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados y que a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mis amados hermanos, qué maravilloso es esto, porque tú y yo que éramos ciegos, ahora vemos las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo que éramos cojos, ahora andamos en sus caminos. Tú y yo que éramos impuros por la lepra del pecado, pero Él nos ha limpiado. Tú y yo que éramos sordos, mas ahora oímos la voz del buen pastor. Estábamos muertos, pero ahora nos ha levantado a vida. A los que éramos unos pobres y miserables, se nos ha predicado las riquezas del evangelio. Bienaventurados tú y yo, mis amados hermanos, dichosos somos tú y yo de que no hemos hallado en el tropiezo, sino que le hemos visto como nuestra esperanza, le hemos visto como nuestro Salvador, lo hemos visto como nuestro pronto auxilio, lo hemos visto como nuestro sanador, lo hemos visto como nuestro Señor. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios y a su nombre. Mis amados hermanos, qué hombre es este? Él es el Cristo, Él es el ungido, Él es el enviado, Él es el que ha sido enviado de parte de Dios. Él es el Hijo del Dios viviente. Cuando nos vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 16, versículos del 13 al 17, Jesús estaba allá en Cesarea de Filipo. Y allí se encontraba junto a sus discípulos y Él les hizo una pregunta muy interesante que el Señor la podría hacer a nosotros hoy en día. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Amén. Y unos dijeron, y los discípulos respondieron, pues unos dicen de que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan. Y vamos a ver esa respuesta del Señor Jesucristo. Ahora Cristo les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Amén. Vamos a ir a Mateo 16, porque la respuesta que ahora Pedro va a dar es la que nosotros queremos ver. Mateo 16, versículos del 13 al 17. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él les dijo, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mis amados hermanos, muchos tendrán su respuesta con respecto a Jesús. Para algunos era solo un profeta más. Para otros de nuestros días solo fue un buen hombre, un hombre amable, un hombre que hizo bien a la tierra. Pero Jesús destaca la respuesta de Pedro añadiendo que, amén, añadiendo que eso no es una revelación de hombre, sino de Dios. Es una revelación no enseñada por hombre, sino de parte de Dios.
Ninguno de nosotros hubiera podido conocer a Cristo si Dios no nos lo hubiera revelado. Pero como a Dios le pareció bien revelarnos a su Hijo, ahora tú y yo somos bienaventurados. Amén. En otra parte Jesús dijo, mi Padre que me envió, está diciendo, yo soy el Cristo, mi Padre que me envió, mi Padre me envió y ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no lo trajere. Mi Padre me envió y ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no lo trajere. Cuando fue interrogado por el sumo sacerdote Caifás, le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Él respondió, tú lo has dicho. Cuando fue interrogado por el gobernador Poncio Pilato, antes de su crucifixión, preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió, tú lo has dicho. La misma respuesta les dijo Jesús. Jesús respondió de la misma manera tanto a Caifás como a Poncio Pilato. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Él es el Rey de los judíos y de todo el universo. Hasta aquí, mis amados hermanos, podemos responder qué hombre es este. Que Él ha venido del Padre para salvarnos de nuestro pecado. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros, Él es el Rey, Él es el Hijo amado, Él es el que había de venir, Él es el Cristo. ¿Qué pide este hombre de nosotros? Este es nuestro segundo y último punto de esta hora. ¿Qué pide este hombre de nosotros? Cuando leemos el versículo 26 del capítulo 8, leemos lo que Jesús responde a sus discípulos. Cuando ellos en el versículo 25 habían venido diciendo, Señor, sálvanos que perecemos, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué temes, hombre de poca fe? Si Él es el Cristo, si Él es tu Salvador, si Él es tu Señor, si Él es tu Dios, si Él es Dios con nosotros, ¿por qué temen hombres de poca fe? ¿Qué pide el Señor de nosotros? Que pongamos nuestra confianza en Él. No hay peor tempestad para un hombre que vivir sin Cristo. Nuestras vidas son como esa pobre barca que se hunde con las olas de un mar embravecido. Esa tempestad son las acechanzas del diablo, son los afanes de esta vida que día a día nos hunden más y más. Pero hoy podemos venir a Cristo, aunque temerosos y temblorosos, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Cuando Jesús habla, Él puede traer bonanza. Él puede traer paz, Él puede traer tranquilidad y sosiego a nuestras almas. Cuando venimos a Él en temor, en humillación, en debilidad, diciendo, Señor, sálvanos. Mira, Señor, que perecemos. Mira, Señor, que nos hundimos. Él puede y tiene el poder para traer bonanza, tranquilidad, sosiego a nuestra alma. Cuando Jesús fue crucificado y entregó su espíritu, dice que un centurión vio las cosas que habían pasado. Amén. Cuando Cristo en su último suspiro entregó, amén, su espíritu, dice la palabra que el velo del templo se rasgó en dos, que las tumbas se abrieron, que había temblado, que habían pasado diferentes cosas y este hombre dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Qué más nosotros tenemos que ver? ¿Qué más tenemos que oír? ¿Qué más tenemos que conocer para saber que este hombre es el Hijo de Dios? Ahora yo quiero decirte algo. Saber quién es Jesús no es suficiente para ser salvo.
necesitas depositar tu confianza en Él. Cuando Jesús resucitó al tercer día, sus discípulos fueron al monte de Galilea para encontrarse con el Señor, y cuando le vieron, dice que unos le adoraron, pero que otros dudaban, que algunos dudaban. Hermano mío, no dudes más. No dudes más. Él es el que te salva de tus pecados. Él es Dios con nosotros. Él es el Rey de Reyes. Él es de quien el Padre dijo, este es mi Hijo amado, públicamente, para que todos supieran, para que todos conocieran allá cuando Jesús estaba siendo bautizado, todos pudieran poner su confianza en aquel que es el Hijo de Dios. Él es el que había de venir. No esperes a otro. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que creamos en Él. Que le digamos junto a Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta que le escuchemos decir, bienaventurado eres tú, hermano, hermana. Porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para aquellos discípulos que todavía dudaban, Jesús se acercó y les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay muchas personas que no quieren venir a Cristo porque no le conocen. Si los hombres conocieran a Jesús, vinieran a Él en masas. Pero tú y yo hemos conocido a Jesús. Amén. Tú y yo le hemos conocido a nuestro Señor. Tú y yo sabemos qué hombre es este. Ven a Cristo en fe. Él te quiere hacer bien. Él puede calmar la tempestad que estás viviendo. Ven a Él en fe, quien perdona tus pecados. Ven a Él en fe, quien te puede sanar tus dolencias y enfermedades. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. El hombre no puede calmar la tempestad, pero Cristo puede hacerlo. El hombre no puede detener ni desviar las tempestades de esta vida, pero Cristo puede traer bonanza a tu alma. Dios bendiga esta palabra.